Pásame el control. Ahí está afuera. Y los jóvenes también tienen su clase. Hemos hablado acerca de la aprehensión, el juicio, la crucifixión y la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a entrar, hermanos, ya en el capítulo penúltimo, y vamos a ver el capítulo 20, del 1 al 10. El capítulo 20 y 21 nos dan las evidencias de la resurrección de Jesucristo. Y son 4, hermanos, las evidencias que nos da Juan. Cada, hermanos, evangelista tiene cierto punto de vista en cuanto a los acontecimientos de la resurrección. Y Juan lo que hace es que nos da 3 evidencias en la tumba, y después dedica casi los 2 capítulos a hablar de la 4ª, que son las apariciones. Vamos a ver las apariciones la próxima semana y posiblemente ya terminemos este libro. Hemos iniciado, ya tiene tiempo. Y vamos a ver en su lectura lo que dice. 20, 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí y no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había venido primero al sepulcro, vio y creyó. Pero aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Dios bendiga su palabra. En estos 10 versículos, hermanos, nosotros nos vamos a quedar y la próxima semana hablaremos de las apariciones. Hay 3 evidencias, hermanos, que Juan nos dice, especialmente para que nosotros podamos ver, hermanos, los acontecimientos de la resurrección. Lo primero que nos dice que una mujer llamada María Magdalena encuentra la primera evidencia, y es que la piedra ha sido removida. Esta es una evidencia, hermanos, de la resurrección, porque ella mira adentro y no hay cuerpo, aunque hace una interpretación equivocada de ese acontecimiento. La segunda, hermanos, evidencia es de que ella va con los discípulos, Pedro y Juan, están juntos, y les dice
su interpretación de lo que ella ha visto. Estos discípulos van y corren, y la segunda evidencia son los lienzos donde habían pues envuelto, o los lienzos que habían cubrido el cuerpo de Jesús, que sabemos nosotros por su sepultura que los pusieron José de Arimatea y Nicodemo, embalsamados. Ahí están los lienzos donde estaba el cuerpo de Jesús, pero no está el cuerpo. Pero después, hermano, viene Pedro, que se quedó atrás, y Juan solamente se asoma y mira, pero no entra. Pero Pedro entra, hermano, a la tumba. Y lo que él ve también son los lienzos puestos en su lugar, pero él ve otra cosa, el sudario. Y dice que estaba en otro lugar aparte, envuelto o doblado, lo podríamos decir. Estas son las tres evidencias, hermano, de los testigos oculares de la resurrección de Cristo, aunque sabemos pues que pues las mejores evidencias vienen la próxima semana, que es pues las apariciones, ¿verdad? Ver al Señor resucitado. Pero vamos a ir viendo poco a poco, hermano, estas evidencias, porque así nos lo presenta la palabra de Dios. Y yo sé que seguimos el Evangelio de Juan, pero a veces usamos los otros evangelios cuando necesitamos a lo mejor que algo sea un poco más completo, más claro. Vamos a empezar, hermano, con la piedra removida. María Magdalena, hermanos, cuando llega muy temprano, siendo oscuro, mira la piedra quitada. Esa piedra, hermanos, que según los historiadores dicen que era de 1 tonelada a 1,5 toneladas, y que se necesitaban varios hombres, hermanos, para rodarla. Era lo que se ponía, hermanos, en la puerta de la cueva. Recordemos lo que vimos la semana pasada, que nosotros tenemos la costumbre, nuestra costumbre de sepultar hacia abajo, y ellos es hacia el frente, era en las cuevas. Ahí tenemos, hermano, esa piedra removida. Si nosotros recordamos un poquito, hermanos, lo que nos dice Mateo en el mismo relato de la resurrección, dice el 28, 2 y 3, de pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, ¿qué dice? Removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Posiblemente, hermanos, cuando Magdalena iba en el camino muy tempranito, todavía oscuro, el primer día de la semana, hacia el sepulcro, ese terremoto, hermano, le tuvo que haber encontrado en el camino. Y nosotros sabemos que había una guarda romana y que el ángel, hermanos, baja como un relámpago, se crea el terremoto, él abre la puerta y ya Cristo no está dentro, él ya ha resucitado. Ella cuando llega, hermanos, ya no hay cuerpo adentro, pero tampoco están los soldados. Ellos ya fueron, hermanos, según el relato de Mateo, con los alguaciles o los ancianos para decirle lo que había pasado. Porque ellos vieron el ángel, hermano, y quedaron como muertos. Pues del temor y el miedo, hermanos, se fueron. Y María Magdalena entonces encuentra ya este escenario, hermanos, de la piedra quitada. Y lo que mira, hermanos, en el sepulcro es que está abierto y vacío. Ella, hermanos, entra y mira el lugar donde pusieron al Señor Jesucristo, pero no hay nada.
Y esto, hermano, es algo que ella, hermanos, interpreta de una forma, hermanos, pues podríamos decir errónea. Cuando nosotros vemos, hermano, el sepulcro abierto, mira lo que ya implicaba eso. Cuando Jesús fue crucificado, los enemigos de Jesús le dijeron a Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vayan sus discípulos de noche, lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el último engaño peor que el primero. Y Pilato les dijo: he aquí tienen una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Cuál era el pensamiento, hermano, de los enemigos de Cristo? Bueno, para ellos Cristo era un farsante, era un impostor. Para ellos Cristo, hermano, no era lo que es, el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Y ellos, hermano, se acordaban que Jesucristo predicaba que Él iba a ser muerto y al tercer día se iba a levantar. Él les había dado la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre también le pase. Realmente el Señor Jesucristo habló mucho de su resurrección. No siempre cuando hablaba de su muerte lo hacía, pero muchas veces cuando Él hablaba de su muerte, también hablaba de su resurrección, y ellos se acuerdan. ¿Se acuerdan? Y dice: manda una guarda romana, ponle el sello, para que no vengan los discípulos de noche y hurten el cuerpo y nos estén diciendo que resucitó. Fíjate cómo es el pensamiento de ellos, que roben el cuerpo. ¿Y cuál es el pensamiento de María? ¿No es semejante? ¿Qué dijo? Se han llevado, ¿de dónde? Del sepulcro, el cuerpo de mi Señor, y no sabemos a dónde lo han puesto. Esto es equivocado, hermano. A veces nuestras percepciones, hermano, a veces nosotros, si tomamos juicio, pues tenemos muchos prejuicios, hermano. Tenemos nosotros muchas cosas que no están bien, y a veces nosotros malinterpretamos las cosas. Ella equivocadamente, hermano, cree que el cuerpo del Señor Jesucristo fue llevado a otro lugar, o como en pensamiento de los enemigos, robado. Ella equivocadamente, hermano, piensa así, y el mensaje que le llevan los discípulos es ese: se han llevado el cuerpo del Maestro y no sabemos dónde lo pusieron. Tenemos nosotros, hermano, toda la película completa. Si aquí se hubiera acabado el Evangelio, pues entonces, pues nosotros hubiéramos quedado: oye, pues ¿qué pasó con el cuerpo, verdad? Pero continúa, hermano, el Evangelio. El Evangelio continúa, y algo que tiene, hermanos, la Biblia, y esto es maravilloso, que cuando usted lee la Biblia, hermano, nosotros encontramos lo que dicen los enemigos, como lo que acabamos de leer. No sea que el engaño segundo sea pues más grande que el primero. Nosotros en la Biblia encontramos cuando habla el diablo, hermanos. Nosotros en la Biblia encontramos cuando hablan las personas inspiradas por Dios. Pero también encontramos cuando hablan las personas, hermano, pues sin un buen juicio. Y en este caso es María.
María, hermano, en su interpretación, se han llevado el cuerpo, ¿verdad? Y no sabemos dónde lo han puesto. Es una conclusión equivocada. Y todos nosotros, cuando veamos ciertas circunstancias o analicemos ciertas cosas que nos pasan, debemos nosotros siempre abrir nuestros sensores espirituales, orar a nuestro Dios para no tener conclusiones equivocadas. Hay cosas que las personas hacen que parecen malas, pero no son malas. Y hay cosas que las personas hacen que parecen buenas, pero no son buenas. Debemos nosotros de aprender, hermano, a discernir con los ojos y con la mente del Señor, y sobre todo con las Escrituras. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Esto es equivocado. Nadie se lo ha llevado. El Señor ha resucitado. El Señor se ha levantado de la tumba. El Señor ha vencido la muerte. El Señor, hermano, está allá afuera y se le va a aparecer a ella en las apariciones. Ella entonces esta conclusión pues la cambiará. La segunda, hermanos, es los lienzos. Los lienzos, hermanos, mortorios. Nosotros ya vimos la semana, pues ya hace 3 domingos atrás. 2 domingos más bien, porque el domingo pasado estuvo nuestro hermano costarricense soltero, y a ver si vuelve, ¿verdad? A ver si vuelve nuevamente a predicar. Los lienzos. Al llevar el mensaje, hermanos, están solamente en ese momento, en cierto lugar. Ella sabe dónde está Juan y Pedro. Y va, hermanos, y les lleva el mensaje. Ellos, hermanos, escuchan el mensaje, pues la tumba está abierta y no está el cuerpo del Señor y no sabemos dónde lo pusieron. Pues corren, hermano. Corren. ¿Y quién llega primero, hermano? ¿El más viejito o el más joven? ¿Quién era el más joven del grupo? ¿Saben ustedes que al único que se le llama joven es a Juan? Y según la cultura judía, hermanos, cuando un adolescente de 13 años, que ya sabía, hermano, leer y escribir y mucho de las escrituras, si él quisiera ir, hermano, en el camino de ser maestro de la ley, o un intérprete, o un escriba, todo lo que tendría que ver con la ley, él tenía que a esa edad buscar a su maestro. Pero en el caso de Jesús fue al revés, ¿verdad? Dijo, no me eligiste ustedes, yo los elegí a ustedes para que vayan y den fruto y vuestro fruto permanezca. ¿Qué edad tendrían los discípulos? Algunos hermanos, por lo que Juan vivió y en los años que murió, creen, hermanos, que él, por ser el más joven del grupo, tendría unos 20 años. Y que el más grande sería Pedro, porque solo se nos dice de él que estaba casado. Que no debería de tener más años de Jesús. Porque los discípulos nunca deberían de ser más grandes que los maestros en edad. Se cree que Pedro, hermano, tuviera unos 30 años. Y si yo pongo a correr uno de 20 años con uno de 30, ¿quién va a ganar? Tú nomás ves en el deporte. Ves a estos de 30 años, hermano, y entra uno de 20 y es una gacela, no lo alcanzan. Corriendo, hermano,
al límite, no lo alcanzas. Ya 30 años en el soccer, hermano, es una persona vieja, pero claro, en otra etapa de la vida es una persona joven. Pues aquí, hermanos, ¿quién ganó? La juventud se impone y pues Juan dejó a Pedro. Sí, hermano, lo dejó y él llega a la tumba porque era el más joven. El problema, hermanos, es de que él llega y se detiene. Se detiene, hermanos, en la entrada. Y solamente ve los lienzos puestos donde fue puesto el Señor Jesús. Ahí están los lienzos, hermano. Esto es algo que nosotros recordamos de lo que había pasado, que serían 2 días antes. El viernes vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús, trayendo un compuesto de mirra y de aoles, como de 100 libras. Tomaron pues el cuerpo del Señor Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. Serían más o menos, hermano, las 100 libras, 2 botes de esos que nosotros tenemos de 20 litros, son como unos 45 litros. Y los lienzos, hermano, simplemente eran pedazos de tela, lo que hoy llamaríamos vendas. Y lo que se hacía, hermano, es de que se metía el bote y empezaban a... Eso que ustedes ven de las momias, es así, hermano, la momificación. Vendar, vendar, vendar y vendar todo. Todo el cuerpo se vendaba. Esos lienzos o esas hermano, vendas estaban ahí todas, donde había sido sepultado el Señor. Recordemos que no se sepultaba con caja, hermano. Ahí estaban los lienzos solamente. Estos lienzos que pues habían usado con muchas especies aromáticas, allí, hermanos, lo hacían así los judíos. Para preparar un cuerpo, creo que todavía aquí en las funerarias hay ciertas cosas semejantes. Lo primero que se hace, se lava el cuerpo y después se le, hermano, inyectan ciertas cosas, se le quitan ciertas vísceras. Hay cosas para preparar los cuerpos en nuestros días. En el tiempo antiguo era semejante, ¿no? Se lavaba el cuerpo, se le ponían los ungüentos y todo. Y ahí están, hermano, las evidencias. Están los lienzos, pero no está el cuerpo. Él no entra y se queda a la entrada de la cueva o del sepulcro, la tumba, como quiera usted llamarle. ¿Por qué? A veces, hermano, nosotros nos ponemos a pensar y a hacer cosas que de repente nos detenemos porque pensamos en ciertas consecuencias. ¿Por qué no entraría, hermanos? Juan, no se nos dice. Lo único que se nos dice, hermanos, es de que él no entró, solo se asomó y se quedó ahí. Algunos piensan, hermano, que le dio miedito. Está, hermano, en una tumba. Y entrar a una tumba a lo mejor podría considerarse un sacrilegio, es un lugar santo, pues nosotros aquí los panteones le llamamos, ¿verdad?, Campo Santo. Algunos otros creen, hermano, que lo que él vio podría ser algo que lo llevara con consecuencias legales. Recordemos, hermano, ¿quién había puesto esa piedra sellado con el sello del gobernador? Pilato. Y habían puesto una guarda y ya el sello estaba roto. Es como cuando tú llegas en reglamentos y te clausura un lugar y ves los sellos rotos y tú te metes. Si llega la autoridad, ¿qué va a pensar? Pues que tú lo rompiste.
Algunos otros creen, hermano, que él se detiene porque ya le está pensando que si va a ser él procesado judicialmente o lo pueden acusar de que él es el causante de lo que está pasando ahí. Por lo que haya sido, hermano, por lo que haya sido, él no entró. Aunque llegó primero, solo se asoma, mira el lugar, mira los lienzos, pero no entra. Esto es, hermano, lo que pasa. A veces nosotros, hermano, iniciamos actividades, obras, ciertas cosas, y luego pues empezamos nosotros a sentir, pues hermano, una reflexión de lo que estamos haciendo, y es, oh, pero si me agarran esto, y nos detenemos. Bueno, esto sería lo que le pasó a Juan. Ahí se quedó, hermano. Solo se quedó en la entrada, pero él vio los lienzos mortuorios. Y no es hasta que llega el hombre de la experiencia, el hombre atrabancado, el mayor de los discípulos, y él llega después, pero él se mete corriendo, hermano. Él no la piensa, él se mete hasta adentro. Y ahora él ve también los lienzos, pero él ve después en otro lugar el sudario enrollado. Hermano, han hecho con este sudario, hermano, bueno, con la palabra más bien, un relajo tremendo en la historia del mundo, ¿verdad? Que por ahí que el Vaticano lo tiene, cosas, hermano, que realmente no tienen nada que ver con lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es un sudario, hermano? Lo voy a poner para que ustedes lo interpreten mejor. Vamos corriendo, y ¿qué sale de nuestra cara? Hay una palabra que se parece a esa, ¿verdad? El sudor. El sudario, hermano, literalmente es un paño que seca el sudor. Nosotros en México, hermano, especialmente las personas del campo antiguamente, siempre traían su pañuelo. Y ese pañuelo a veces cuando ya empezaban a sudar se lo ponían aquí, ¿verdad? En la coronilla, abajo del sombrero. Pero también se lo ponían aquí. Pero también lo traían en la bolsa, ¿verdad? Y se sacaban. Eso es, hermano, el sudario, un pañuelo. Un pañuelo que sirve para, hermanos, pues para quitarse el sudor. Un pañuelo que se le ponía, hermanos, a los difuntos de aquella época en la cara. Cuando alguien muere, hermanos, lo primero que le ponen es cerrar los ojitos, ¿verdad? Si quedaron abiertos. Y luego le ponen una trapito, algo aquí abajo de la barbilla, para que cierre la quijada, ¿verdad? Cuando muera. Porque si después, hermano de muerto, no cierra, no puede cerrar, se queda así. Y nosotros, hermanos, pues ya los vemos, algunos hasta bien guapos, ¿verdad? Ahí en la cajita. Chapeadas las mujeres, da su mejor vestido, y bueno, los hombres también, ¿verdad? Y les ponen ahí su un poquito de polvo para que no se vean tan amarillentos. Para ellos, hermano, el sepultar era primero lavar el cuerpo. ¿Se acuerdan de Tabita? Que resucitó después de lavada, ¿verdad? Es ahí, lavar el cuerpo. Y claro que tenía que ver, hermano, mucho con la economía, pero se ponían, hermanos, ciertos ungüentos para que evitara la putrefacción rápida e inmediata, y luego se momificaba el cuerpo y se ponía, hermanos, en una sepultura, y se le ponía un paño en la cara.
De acuerdo cuando era chiquito que veía pues a mis tíos, mis abuelos, somos de grande familia, pues muriendo yo cada 2, 3 años. Y miraba yo allí a mi tía Ramona, ¿verdad? Allí no había caja, hermano, estaba arriba de la mesa. Así era en la antigüedad, hermano. Los zapatotes ahí pues del 14, ¿verdad? Ahí con todos los zapatos, mi abuelo. Pues hermano, 3, 4 meses sin dormir, nomás por recordar esa mirada. Ellos le cubrían, hermano, el rostro. Pero el sudario no era un simple pañuelo, hermano, era algo que lo cubría el rostro y la cabeza. Y en el caso de Juan, por ejemplo, de Lázaro, en Juan 11, 43 y 44 dice, Jesús va a resucitar a Lázaro. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y al que había muerto salió, y ahí está, atadas las manos y los pies y aquí se usa el término vendas, ¿verdad? Allá usó lienzos, es lo mismo, trapos desgarrados para que se empezara a envolver. Y luego dice, y el rostro, ¿qué dice? Y entonces, ¿qué es? Que le dio vuelta, ¿verdad? Pues claro, ese es el sudario. Ellos lo hacían así. Pero también, hermano, nosotros vemos que dice que el sudario que había estado en la cabeza de Jesús, cabeza y rostro, pues es lo mismo, pues está dando la vuelta. Estaba doblado en un lugar aparte. Algunos comentaristas creen, hermano, que ese sudario de Jesús estaba a un lado aparte, envuelto. Creen que esa palabra envuelto, hermano, era como los turbantes de los árabes, ¿sí los han visto? Los turbantes que aquí tenemos los árabes y aquí andan así, con unos trapos que le dan vuelta y le dan vuelta. Creen, hermano, que el sudario que había estado en la cara, claro, y la cabeza de Jesús, que así estaba, hermano, envuelto y ahí puesto en un lado. Si fuese así, hermano, o si fuese doblado, o si fuese, no importa, estaba en otro lado, y esto lo importante es de que son las evidencias. Recordemos que también, hermanos, cuando Jesucristo fue sepultado, José de Arimatea había comprado ¿qué? Una sábana y había envuelto. Entonces ya lo podríamos ver, hermano, ya lo podríamos ver de esta manera. Lienzos, manos, pies, todo el cuerpo, el sudario dio vuelta toda la cabeza, cubrió cara y luego se agarró en una sábana envuelta completo y se llevó, hermanos, a la sepultura. Ahí está el sudario, hermanos, como el tercer evidencia de que el Señor Jesucristo había resucitado. Y Juan, hermanos, es el que está diciendo, pues ya entrando Pedro, pues ya entra el otro. Oye, pues ya somos dos, ¿ah? Ya somos dos. Ya entran a la tumba. Y si fuese miedo, si fuese precaución de gobierno, presión, no sé, pues ya él se arma de valor, hermano, llega, ve otra vez el sudario, ve los lienzos y dice, ahora vio y creyó. ¿Qué creyó? En la resurrección. En la resurrección. Estas son tres cosas, hermanos, que nos habla Juan de las evidencias de la resurrección.
Allí está, hermanos, una de las evidencias, y luego dice, y volvieron los discípulos a lo suyo. Ellos vuelven, María se va a quedar allí llorando, ¿y quién crees que va a llegar? El Señor Jesucristo, y esa es la cuarta evidencia y pues la más grande, ¿verdad?, de su resurrección. El Señor está vivo, Él no ha muerto, la vida del Señor no terminó en muerte, sino terminó en vida. Eso lo veremos la próxima semana. Solo por hoy, hermano, nos resta decir que la enseñanza de la piedra removida que llegó María Magdalena, sabemos que había pasado muchas cosas, estaban de luto, estaba oscuro, hay incertidumbre, la mujer, hermano, es más sensorial, el hombre es más razonal, interpreta, hermano, equivocadamente las cosas, pero claro, después con la aparición, pues ella dice, oh, pues el Señor resucitó. Nosotros también debemos de analizar y pensar antes de llegar a conclusiones rápidas y equivocadas. Los lienzos mortuorios, pues nos dicen, hermano, del milagro del Señor. Esos lienzos están allí, Juan los ve, pero se detiene, hermano, se detiene. Y a veces nos pasa. Nos detenemos, hermano, queremos hacer una obra, queremos crear algo, queremos superarnos en algo y nos detenemos. Oh, pero yo no tengo miedo, yo no puedo y esto. Pero bueno, deberíamos de hacer esa pausa y escuchar personas positivas y que ya hayan ido por ese lugar y que nos ayuden. Pedro entró y ya después le dio confianza a Juan de entrar también a la tumba. Y el sudario enrollado, pues hermano, eso nos dice que pues el Señor Jesucristo cuando resucita, pues no necesitaba quitarse de vendas, ni sudario, ni abrir, hermanos, puertas, ni piedras. El Señor salió, hermano, salió de la tumba y no hubo nada que lo pudiera contener. A Lázaro, hermano, le tuvieron que quitar las vendas. Pero el Señor Jesucristo no necesitó de ello, porque Él resucitó con gran poder. La próxima semana veremos las cuartas evidencias, que son muchas en Juan, las apariciones, a ver si alcanzamos a verlas todas. Y eso, entonces, hermano, se va a terminar ya el Evangelio, esperando que podamos nosotros seguir creyendo en Jesús, en su Evangelio, seguir predicándolo y seguir amando a nuestro Señor y practicando su doctrina. Que el Señor nos bendiga, hermanos.